¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos. Hoy no vino Oso Traba, no vino el primo, pero vino el Traba región Yucatán. Espero estar a la altura. El 19 de noviembre vamos a tener este magno evento. Nos encantaría verles a todos ustedes participar con el One Billion Club, que en mi mentalidad, todos en el Hub, en New Mérida, en Escala Urbana, en Urbánica, explicamos de manera diferente qué es el One Billion Club. En mi mentalidad es un all-in por la responsabilidad, porque solo la responsabilidad en nuestro sector nos va a garantizar un sector sostenible en el largo plazo. No queremos llegar rápido, queremos llegar lejos. Queremos Yucatán para muchas generaciones y los que amamos este sector tenemos que estar comprometidos con todos los valores que se desprenden alrededor de la palabra de responsabilidad. Y eso es el One Billion Club. Es un tema, no es solo una meta de ventas, es un tema de ser verdaderamente ganadores para todos ustedes que sé que comparten con nosotros la filosofía de que sí, queremos ganar dinero y queremos ganar mucho dinero, por supuesto, pero queremos llegar a viejos también, estando orgullosos de nuestra participación profesional y de nuestras aportaciones en nuestro sector. Los que tenemos amor por Yucatán, seamos nacidos en Yucatán o no, sentimos ese compromiso con esta tierra que tanto nos ha dado y hay que devolverle. Y por supuesto, el One Billion Club es este vehículo, por eso estamos haciendo estas masterclass, eventos de tipo también que vayan de acuerdo con la responsabilidad social, tanto New Mérida como Escala Urbana como Urbánica. Este año ahora somos empresas socialmente responsables, somos congruentes con lo que decimos y es lo que proponemos porque vemos que el camino del largo plazo y el de la ética es el camino más rentable, no por santos, sino porque el camino de largo plazo y el de la ética es el más rentable a largo plazo. Y es el que proponemos a todos ustedes. Gracias por participar. En breve se van a estar publicando las bases de quienes pueden acompañarnos el 19 de noviembre en este gran evento. Va a estar padrísimo. Su servidor le va a abrir a Oso Traba con una conferencia. Para el que tiene la duda, porque me lo preguntan todos los días, no es mi primo, no lo conozco. Lo voy a conocer el día que lo vaya a buscar al aeropuerto. Pero sí que lo admiro. La verdad es que se me hace un crack, ¿no? Como se llama su podcast. Lo es, de verdad que lo es. Ya tuve la oportunidad de verlo en vivo. Y es una experiencia que súper vale la pena. Y no solo porque esté guapísimo el cabrón, quiero decirles que me tocó verlo en primera fila en Cancún y fui invitado por el tema de la coordinación regional de AMPI al foro de AMPI Cancún. Y yo en la primera fila viendo su conferencia y después de un rato dije, voy a voltear a ver para atrás para ver qué onda, ¿no? Créanme que todas las mujeres del auditorio tenían la cabeza inclinada y se estaban jugando el pelo, sonriendo, viéndolo de una manera impactante. Pero bueno, fuera de eso, sí que es una plática que aporta mucho valor, mucha motivación, está increíble. Además, nosotros nos vamos a esmerar en hacer un super evento, ¿no? Para consentirles a todos ustedes que pues nos favorecen con su preferencia, que siempre están presentes en nuestros eventos. Y esas bases para poder participar en el One Billion Fest. Perdón a mi equipo de marketing, yo no sé cuál es la planeación, si debo decir lo que voy a decir, pero está sencillo. Obviamente vamos a incluir a todos los brokers y a todas las inmobiliarias que vendan producto de New Mérida, que asistan a los eventos de New Mérida, que asistan a la masterclass. Entonces todos ustedes y acudieron a las anteriores pues ya tienen
un paso adelante. Para todas las inmobiliarias y brokers que acudan a capacitarse en nuestros proyectos, para todas las inmobiliarias y brokers que inviertan en marketing digital con alguno de los proyectos de New Mérida y participantes del One Billion Club, y registros, recorridos, etcétera, ¿no? Esa es la manera, y la verdad es que creo que espero verles a todos por ahí. El día de hoy les traigo una masterclass. Antes de entrarle a la masterclass, quisiera agradecerle a Grupo R4 por su confianza, ¿no? Son nuestros anfitriones el día de hoy, y quiero que sepan que por primera vez en la historia como New Mérida nos toca hacer un pitch a un grupo desarrollador para convertirnos en su dirección comercial ante un consejo consultivo de un gobierno corporativo, una experiencia muy, muy interesante en esta misma sala, de hecho, con consultores externos de Monterrey, de otras partes, y pues nos sentimos muy bien de estar trabajando con un grupo sólido, uno de los grupos desarrolladores que más proyectos ha entregado en la península de Yucatán. Yo comparto con René lo que dijo, no sé cuántos proyectos tienen porque son varias decenas de proyectos, ¿no? Y solo quiero compartirles, porque el proyecto ya lo vieron y está muy bien, una promesa de valor que para mí es muy importante, y es de Rodrigo Rosas, que nos acompañó hace un ratito, es el director del proyecto. Grupo R4 va a hacer un statement de cómo se deben entregar los proyectos residenciales de lujo en Yucatán. Muchos no conocemos sus productos de lujo porque todos sus proyectos de lujo están en el estado de Quintana Roo y son visitables, pero son varios los casos de éxito. Y bueno, para mí es tranquilizador en tiempos de incertidumbre, ahora vamos a hablar ampliamente de esa palabra, pues poder trabajar con un grupo que cuente con esta característica, con esta solvencia, con esta capacidad de hacer que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, pues esperemos juntos, con su ayuda, lograr ese statement y que Marvelo sea un proyecto, un verdadero statement de caso de éxito y de cómo se entregan los proyectos inmobiliarios en Yucatán, cómo se deben de entregar. Bueno, estuvimos pensando qué puede ser lo más interesante que le podemos decir a nuestros compañeros brokers, nuestros colegas, y pues la verdad, muchos de ustedes amigos, y los quiero muchísimo. Toda mi intención es traerles el mayor valor posible. Ustedes me conocen, todas mis pláticas son de carácter reflexivo, pero creo que son preguntas que nos tenemos que hacer, y creo que es importante tener una brújula en medio de una tormenta, quizá. Hay que entender hacia dónde vamos, simple y sencillamente hacia dónde vamos. Por eso me permití hablar de la brújula, y esa tormenta hoy por hoy se resume en varios factores. Vamos a entender qué es lo que está pasando con el mercado inmobiliario en Yucatán, para también dimensionarlo en la manera justa, ¿no? No sobredimensionar, hay que entender, hay que quizá romper algunos mitos, le vamos a entrar a eso, pero a fin de cuentas yo lo resumo todo en la palabra incertidumbre. Creo que ese es el nombre de la situación actual. Incertidumbre, vamos desde lo macro hasta lo particular. Incertidumbre, sí, global. Hay temas súper fuertes de geopolítica. Esta semana, nada más, Israel bombardeó 2 veces un hospital en la Franja de Gaza. La primera,
pues de sorpresa, y la segunda ya que llegaron todos los rescatistas, reporteros de Reuters y todas esas agencias internacionales de prensa. Terrible, si me lo preguntan a mí. Se supone que Donald Trump está en un plan pacifista, ¿no? Tiene la misión y la promesa de acabar con ese conflicto armado. Y lo mismo con la guerra de Rusia y Ucrania. Y hoy en la mañana Rusia bombardeó Kiev. O sea, todo esto obviamente genera incertidumbre. También el tema de la guerra comercial que inició Estados Unidos, o no importa quién lo inició, con China, pero que hoy esa guerra comercial ya no es solo con China, es con todos los países de BRICS, es con Europa, es con América del Norte, ¿sí? Con México, con Canadá. Prácticamente Estados Unidos le declaró la guerra comercial a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y nada más necesitamos entender esto. No es solo porque quiere más lana de aranceles, es porque el comercio internacional está cambiando. Cambió de manera previa. ¿Por qué es diferente Trump en su primer mandato a su segundo mandato? Bueno, tenemos un tema llamado la pandemia. Y la pandemia vino a demostrarnos una gran debilidad que no se había detectado del comercio internacional. Esta globalización extrema en la que un producto, no importa, cada componente se hace en diferentes países, aunque sea de diferentes continentes y luego por vías marítimas y recintos fiscalizados estratégicos, todo eso cambió. Viene la pandemia y nos damos cuenta de que, pues sí, funciona muy bien en teoría el comercio internacional, pero cómo nos generó una inflación desorbitada. Era una inflación galopante, y para los que desarrollamos proyectos inmobiliarios, pues se nos convirtió en un verdadero problema y un verdadero reto poder entregar proyectos inmobiliarios por la variable del costo. El hard cost en un proyecto inmobiliario, que es el costo de la obra. Vimos casos que se disparó 20%, 30%, 50%. Entonces, es también donde trato múltiples veces de hablar con mis colegas asesores inmobiliarios y entender y sensibilizarlos, porque solemos juzgar durísimo a los desarrolladores, pero necesitamos a los desarrolladores, y los desarrolladores nos necesitan a los brokers inmobiliarios. Necesitamos trabajar juntos, pero ¿quiénes? Los responsables. Entonces, bajo este efecto de inflación, pues causa lo que ustedes ya saben, el nearshoring, esta nueva idea de conceptualizar el comercio internacional, pero agrupado más por áreas geopolíticas para poder pues tener más cerca todos los componentes. Sin embargo, Trump va mucho más allá de eso. No es un tema nada más de, es que yo quiero que mi balanza comercial con todo mundo sea superavitaria. El comercio internacional, que para los que no sepan, soy licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, por cierto, de la orgullosísima Facultad de Contaduría y Administración de la UADY. El comercio internacional, ¿por qué surge o cuál es la lógica? Oye, si tú, y lo voy a simplificar lo más posible, si tú, país A, eres experto en hacer papas y yo, país B, soy experto en hacer cebollas, ¿qué sentido tiene que tú te dediques a hacer papas y cebollas cuando no eres tan experto en las cebollas? Mejor haz papas, así produces mucho más papas y me las vendes y yo te vendo mis cebollas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y suena lógico, sí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se desequilibró? ¿Por qué ya no, el mundo ya no se divide entre socialistas y neoliberales? Se divide hoy por hoy entre nacionalistas
y globalistas. Son las dos tendencias que hay a nivel geopolítico. Pues, ¿qué pasa? Que está muy bien lo de las papas y lo de las cebollas, pero en el momento en el que un país como China dice, pues, ¿cómo ves? Ok, pues yo voy a utilizar esto y me voy a volver el mejor del mundo en hacer papas, el mejor del mundo en hacer cebollas y el mejor del mundo en hacer coches, computadoras, celulares, microchips, telas, todo. ¿Qué pasa? Que empieza a generar un efecto. Pónganse a pensar en Estados Unidos. Yo sé que es difícil plantearles, oye, tengamos empatía con Estados Unidos. Pero entendamos qué pasó. Al China volverse buenísimo, mucho más competitivo, por todo lo que quieran, su sistema político, etcétera, genera desindustrialización en el país. En Estados Unidos se empezaron a desindustrializar las ciudades de Estados Unidos. Y eso arroja un montón de consecuencias que no se miden en términos de dinero, porque empieza a haber desempleo y empiezan a haber un montón de consecuencias sociales, ¿no? Por eso es bien difícil la situación actual, porque no sabemos. Era tanto el grado de integración del comercio internacional que no sabemos cómo puede repercutir. El que lo analiza a la ligera dice, es que es una tontería ponerle aranceles al otro país porque cuando llegue el producto del otro país entonces va a estar más caro para tu gente y va a haber más inflación, ¿no? Esa es y sí, es válida esa premisa, pero no solo esa, pega de una manera que ni los expertos, que ojo, yo no lo soy, no soy un experto en comercio internacional, no soy un experto en economía, pero ni los expertos ni los grandes gurús están logrando entender cómo va a pegar de manera multilateral. Entonces, pues eso agrega un componente fuerte, ¿no? Entrándole al país. El país, pues, ¿qué les puedo decir? Yo no sé, ustedes ahora pónganse en los zapatos de un inversor institucional a nivel internacional y díganme si recomendarían a su board poner un gran proyecto y arriesgar grandes cantidades de capital en un país en donde el presidente de la Comisión Permanente del Senado se está agarrando a golpes con el presidente del otro partido, con otro senador. Híjole, digo, ¿no? Para los que no vieron, hubo su round ayer fuerte entre Alito y Noroña. Está complejo, pero no es solo eso. Ustedes díganme si recomendarían poner grandes capitales y grandes proyectos de muchos años en un país en donde si el gobierno, tienes un problema con el gobierno, pues ya no hay un sistema de contrapesos judicial. Ojo, yo no estoy opinando ni en contra de ningún partido, a mí me valen los partidos, para mí todos son un asco y la oposición que tenemos es de verdad francamente ridícula. Entonces, no es partidista mi postura, pero no se siente padre. Es como decir, oye, te vas a lanzar de un avión en paracaídas y no sabemos si puedes tener acceso a un segundo sistema de seguridad, que sería en este caso, pues las cortes, ¿no? Si no te va bien con el gobierno, pues están las cortes para que se respeten las leyes. No estoy diciendo que no se van a respetar, estoy diciendo que parece genera incertidumbre. Entonces, la situación socioeconómica del país en este momento está preocupante. No hay dinero de obra pública, no hay obra pública y eso nos pega a todos nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso sienten que no está circulando el dinero, entre otros factores, ¿eh? Pero sí venimos de un rush
que fue el Tren Maya, ¿no? Y que generó mucho flujo. Y pues como todo rush, ¿no? Después de consumir mucho azúcar, pues viene un bajón y se siente ese bajón. Es lo mismo. Todos estamos esperando que arranque la obra pública. Ese es uno de los factores. Otro de los factores, Pemex está súper quebrado y no le están pagando a los proveedores. El pago a proveedores de Pemex podría ser otra gran solución para tema de flujo o uno de los factores que abonan en el tema de flujo. Y pues yo no sé en qué vaya el tema de Pemex, pero hace poquito colocó una deuda substancial de varios miles de millones de pesos, que entre otras cosas va para un fondo, para nuevos proyectos estratégicos y para pago de proveedores. No sé cómo vayan a ser los tiempos, pero en el momento que le empiecen a pagar a los proveedores, ustedes van a empezar a sentir ese repunte en ventas sin lugar a dudas. Y también estamos, pues el gobierno no tiene dinero, y luego quiero confesarles que he llegado a opinar de manera quizá egoísta, decir, por favor, que se endeude tremendamente el gobierno del país. ¿Para qué? Para que haya obra pública, para que circule el dinero. Sin embargo, eso es patear la lata, ¿no? O sea, la deuda justificada es deuda, pues, saludable, pero endeudarse por endeudarse nada más para que haya dinero, pues también puede generar inflación. Es un tema complejo. Y finalmente, y lo extraño de la situación, que yo creo que es el factor que tenemos que entender, el año pasado, por todos los fenómenos de inflación que vivimos por la pandemia, en el 22 y en el 23, pues los bancos centrales, la Fed y el Banco de México, pues para controlar la inflación, ¿qué hacen? Suben las tasas de interés. Y el año pasado, pues los que teníamos, se incentivó mucho el ahorro y los que teníamos capitales nos sentíamos muy cómodos, pues dejándolo en CETES. Si el CETE, que es la tasa libre de riesgo, la inversión más segura, digamos, porque es la tesorería mexicana, te estaba pagando a doble dígito, no, pues ahí dejo la lana, ¿no? Y es normal, este ciclo lo hemos vivido. Ustedes, varios de ustedes llevan varios años en este sector o varios años en el mercado laboral y lo han vivido miles de veces. Hay inflación, se suben las tasas, se genera ahorro y luego bajan las tasas y pues la gente dice, ok, ya no me está pagando tanto el banco, voy a sacar esa lana para comprar activos productivos, bienes raíces, por supuesto, y hay crecimiento económico, ¿no? Cuando hay ese fenómeno, lo que se espera es que la lana salga a circular. Y eso es lo raro de esta situación. Empezaron a recortar y recortar y recortar las tasas. Creo que ya no me acuerdo en qué mes, creo que en enero me llamó mi agente de banca patrimonial y me dice, oye, espero todavía más recortes. ¿Qué te parece si en vez de 28 días lo metemos a 91 días para que amarres esta tasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va bajando y el siguiente mes te llama tu asesor de banca patrimonial y dice, va a volver a bajar. Entonces tú dices, oye, pues ¿qué hago? Pues ya vamos a sacar la lana y vamos a comprar bienes raíces que sabemos que es una gran inversión. Y el efecto que está pasando es, por todo este tema de incertidumbre, pues que la gente está reaccionando, pues aunque baje la tasa y me pague menos el CETE, pues lo dejo en el banco, ¿ok? No es que no haya dinero, ojo, es que no está circulando. Y como no hay pago a proveedores y como no hay obra pública, pues son factores, y hay incertidumbre por el tema de Trump, pues la verdad es este cóctel de factores que se está configurando, pues en una palabra que es incertidumbre. Luego, del país nos vamos a la región. ¿Qué pasó en la región? Quintana Roo pasó, sí. De verdad,
creo que no magnificamos el efecto de lo que nos está perjudicando Quintana Roo. ¿Qué pasó en Quintana Roo? La maquinita estaba con todo. Produce y produce y produce departamentos, todo. Tienen incluso la enfermedad de los lotes irresponsables. En Quintana Roo está, pero plagado de esos lotes. Y toda la promesa, ojo, es preponderantemente especulativo. La especulación no es que sea mala, ¿no? Porque digo, quiero tocar este tema con mucha sensibilidad, porque yo sé que muchos de ustedes atienden a clientes que esperan que sus propiedades suban de valor. Sería contraintuitivo aseverar lo contrario. Sin embargo, sí puede ser una enfermedad la especulación cuando se vuelve preponderante. Si lo que prevalece es la lógica del inversionista, ese mercado o ese subsegmento de mercado, que eso es otra cosa muy importante que tenemos que aprender a desglosar y no generalizar lo que es un mercado completo. Son subsegmentos los que pueden tener sobreoferta o enfermedades preponderantemente especulativas. ¿Pero qué pasó en Quintana Roo? Pandemia, todos lo saben, en Tulum no existía la pandemia en 2020, ¿no? Ahí las fiestas estaban a tope, todo el mundo se iba a Tulum durante la pandemia. Las desarrolladoras se pusieron a construir y pues generaron una oferta mucho mayor a la demanda. Y entonces, hoy por hoy, tienes un mercado, por ejemplo, en Tulum, y esto que le sirve a ustedes, porque es un mercado que nos sigue compitiendo de alguna manera. Mis colegas de Tulum le están echando todas las ganas del mundo para sobrevivir, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha actividad, pero hay que entenderlo. Tulum es un mercado en donde hoy por hoy es imposible revender un departamento con utilidad. Sí lo puedes revender, pero le tienes que perder a tu equity. Entonces ya no estamos hablando de retorno sobre la inversión, estamos hablando del retorno de la inversión o de un porcentaje de la inversión. Entonces, Playa del Carmen lo mismo. ¿Qué está pasando? Que todos los desarrolladores yucatecos fuertes de la región Quintana Roo, pues dijeron, pues yo no puedo dejar de hacer proyectos, pues voy a hacer proyectos en Yucatán. Entonces, entrando a Yucatán, pues hemos tenido un boom inmobiliario. Su servidor tengo 40 años de vida, empecé a los 19 en el sector inmobiliario. Moni, por ejemplo, me conoció desde que entré a AMPE en 2007. Y he observado este mercado y siempre ha tenido una tendencia a la alza. Ahorita voy a hablar de eso. Y tuvimos lo que se conoce como un boom inmobiliario. Este boom inmobiliario atrae no solo demanda, desgraciadamente atrae muchísima oferta. Entonces, en el mundo de los desarrolladores tenemos desarrolladores profesionales y responsables, así como ustedes hablan de los colegas asesores inmobiliarios, idéntico se habla entre desarrolladores. Tenemos sí a los profesionales y responsables, que desgraciadamente creo que somos los menos. Me incluyo porque al menos muero en la línea por el valor de la responsabilidad, no por arrogancia. Pero también están los que no son profesionales, los que son improvisados, los que son oportunistas. Es decir, oye, aquí hay dinero, pues vamos a juntarnos un grupo de amigos, yo pongo el terreno, yo pongo la lana, hacemos un proyecto inmobiliario, perdón,
Y lanzamos un proyecto y formamos una SPV, que es un vehículo X, es una persona moral que solo va a servir para tener un proyecto inmobiliario y luego desaparecer. Y en un proyecto inmobiliario hay muchos problemas. Y el principal problema es que parece fácil desarrollar. Y todos estos problemas cuestan dinero. Y esos grupos que formaron una SPV, que son unos cuates, y que van a terminar su proyecto, si es que lo logran concluir, y se van a repartir la lana, y no van a volver a hacer ningún otro. Entonces, esos problemas, ¿de dónde creen que sale el dinero para solucionarlos? ¿De la utilidad? No. Esos grupos cortoplacistas solucionan sus problemas con el dinero de la calidad del entregable. Pues si va a costar esto, ni modo, bájale a esto entonces, para salvaguardar a toda costa su utilidad. Y esa es la diferencia con los grupos de largo plazo. Entonces, se generó toda esta oferta. Los desarrolladores yucatecos buenos y profesionales, muchos, dicen ya no Quintana Roo, ahora Yucatán. Pero también, pues cuántos desarrolladores de fuera ya tenemos. Y que hay de todo tipo, desde los oportunistas, desde los improvisados, hasta los grandes grupos desarrolladores profesionales que cometen errores, por supuesto, no tropicalizan como debe ser. La Plaza Mérida, ustedes lo saben, es una plaza muy peculiar, se cuece aparte, pero entonces tenemos a toda esta oferta inmobiliaria. Y sí, tenemos demanda, ahora vamos a hablar de eso, porque sí tenemos demanda. Sin embargo, al entrar más y más jugadores y más proyectos, aunque la demanda vaya subiendo, aunque un segmento, por ejemplo, el de departamentos, que es el que su servidor más sigue, oye, antes vendíamos 120 departamentos al mes, ahora vendemos 150, como Mérida me refiero, Plaza Mérida, 150, ahora vendemos 180. Es decir, a pesar de que la demanda vaya para arriba en un segmento, pues si son muchos más los proyectos que entran a ese segmento, la absorción por proyecto baja, ¿no? Entonces, cuando no hay absorción en un proyecto, pues es como cuando un cuerpo humano no puede respirar. Literal, es el oxígeno. Las ventas son el corazón que bombea la sangre, por eso le digo que también los desarrolladores necesitamos a los colegas brokers. Al final voy a dejar media hora de preguntas y respuestas, por si digo algo que alguien no esté de acuerdo. Y lo mismo con los asesores inmobiliarios. Parece fácil, hay boom inmobiliario, Mérida está de moda, vamos a vender bienes raíces, ¿no? Y con una varita mágica se autodenominan asesor inmobiliario. O sea, requiere nada más, hasta el tema de la ley inmobiliaria, que ya viene el tema del registro, pero lo único que se requería es que alguien entrara a su Facebook y diga, familia y amigos, soy asesor inmobiliario. Se autobautizaban. Entonces, pues tenemos igual todo tipo de oferta y eso hace que se fragmente. Eso es un círculo vicioso para todos, porque cuando caen, es decir, la incompetencia de la competencia sí nos perjudica, porque cuando caen con un pseudoasesor que no se ha capacitado, que no se ha certificado, que no tiene experiencia, que no sabe de urbanismo, que no sabe de matemáticas financieras, que no conoce el mercado, esa persona probablemente no va a lograr sus objetivos. El usuario que contrata a ese asesor muy probablemente va a tener una mala experiencia y las malas experiencias se van acumulando y nos van dando mala fama a nuestro sector. Y créanme que a nivel nacional, sí, Mérida es una estrella, a nivel internacional incluso, pero ya se empieza a hablar de los fraudes, porque además pues la gente que no sabe solo utiliza la palabra fraude, ¿no? O sea, oye, se atrasó me defraudaron, ¿no? Pero ya se empieza a correr la voz
Entonces es momento de hacer un all-in por la responsabilidad. Eliminar, no sé por qué las inmobiliarias tendemos a tener el 100% de la oferta inmobiliaria, como si fuera un tema de cantidad. Y es que si llega a entrar un cliente, un prospecto a mi sitio web, quiero que vea que tengo toda la oferta inmobiliaria de Yucatán, y no. Concéntrense en poca oferta. Ahora vamos a hablar de qué grupos. Bueno, ¿quién de aquí piensa, por favor levanten la mano, que en la ciudad de Mérida, en el segmento de departamentos, estamos ante una burbuja inmobiliaria? No hay respuesta incorrecta. ¿Alguien piensa que ya reventó una burbuja inmobiliaria? ¿Alguien piensa que existe una burbuja? Levanten la mano los que piensan que existe una burbuja. Ok, sí, ya vemos algunos. Me regalarían una botellita de agua. Gracias. Ok. Las burbujas inmobiliarias tienen características. Yo soy de la opinión, sí existe una burbuja inmobiliaria en Yucatán. Sí, en un solo subsector. Es el único que he podido identificar. Y es el de los lotes irresponsables. ¿Por qué? Porque son cientos de miles. No existe usuario. Para entender hoy, la máxima reflexión que les quiero dejar es que salgamos de hoy entendiendo la problemática o los efectos nocivos que nos puede traer la especulación para todos nosotros, y entender por qué solo debemos comercializar desarrollos inmobiliarios que hayan sido diseñados 100% para usuarios. ¿Ok? Yo sé que puede sonar muy lógico, pero hay que reflexionarle a este tema. Una burbuja inmobiliaria, ¿qué es? ¿Alguien me quiere participar mientras tomo un trago de agua? ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Pues a modo simple, para mí sería por entender que hay demasiada oferta y poca demanda. ¿Ok? Sí, sí, Pero yo creo que existe un desbalance entre la oferta y la demanda y empieza a hacer mucho ruido el mercado, ¿no? Así como puede haber malos productos, puede haber malos asesores. Y cuando eso se pierde el control, tarde o temprano va a haber consecuencias en el segmento, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? pero dijiste algo muy cierto. Si en nosotros mismos, que somos asesores, especulamos sobre eso y entre que decimos si efectivamente hay, corremos la voz de que hay una burbuja inmobiliaria y nos perjudica. Pues yo siento que eso mejor ni tocamos ni lo vociferamos, porque entonces sí nos perjudica eso. Y como tú bien dices, hay que entender el término de burbuja inmobiliaria. Y acabas de decir algo también muy cierto. Ese tema siento que está muy enfocado en los lotes que tú mencionas, sobre todo esos semi-urbanizados. Yo ya cero, que nunca he manejado ni hablo del tema, pero sí demasiado, y porque son a 50,000 pesos un lote. Entonces hay muchísimos Sí. ustedes, me tomo la molestia y hay en el número de gente que los anda vendiendo porque tienen dinero rápido, y no debe ser así para mí. Gracias. Es correcto. Y hoy voy a opinar en favor de las narrativas positivas. Porque, o sea, ese punto me encantaría que quede claro, que nos conviene a todos nosotros, y no por engañar a nadie, pero va a quedar muy claro ese punto. Andreina. Hola, buenos días. Buenos días. Algo, primero quiero decir algo que me llama mucho la atención. Al momento que tú mencionaste que si en Mérida existía una burbuja inmobiliaria, muchísima gente levantó la mano y siento que no hay conocimiento general de qué es, y eso, para estar claros, nos perjudica a todos en el mercado. Cuando todos nos subimos a algo que desconocemos solo por levantar la mano desde el desconocimiento, eso mismo lo trasladamos a los clientes, eso no se debe hacer, ¿ok? Ahora, con respecto a la burbuja inmobiliaria, para mí el concepto de burbuja inmobiliaria es cuando los precios
son especulativos, que se alejan del valor real de la propiedad, ¿ok? No solamente pasa con los lotes de inversión irresponsable, como lo quieras llamar, también ha pasado muchísimo en Temozón, ha pasado en otras colonias. Entonces, bueno, ese es el concepto que yo tengo como burbuja inmobiliaria, la especulación de los precios que se alejan completamente del valor real. ¿Okay? Gracias. Yo aprovecho cada foro que tengo para tratar de desmitificar y presentar mi postura con respecto a justo lo que acaba de decir Andreina. Yo creo que hay desconocimiento de lo que es una burbuja inmobiliaria y de otros términos más adecuados para describir algunas de las respuestas que me dieron hace un ratito y que coincido, y hay que separar, por eso les digo, son subsegmentos. ¿Qué pasa con los lotes? A ver, la primer burbuja especulativa registrada en la humanidad fue la fiebre de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII. No sé si conocen ese caso. Pero la gente se empezó a identificar el tulipán con la gente, los nobles y los ricos, como que era un tema exótico. Entonces reflejaba estatus. Si tú tenías tulipanes en tu casa, pues, había lana, ¿no? Y se empezó pues se puso de moda. Y ojo, con las modas suelen acompañar las burbujas. Y empezó a entrar gente a comprar tulipanes, pero para revender, pensando que el tulipán va a subir y subir y subir de precio. Y los tulipanes llegaron a rebasar el precio que valían las casas en Ámsterdam, imagínense. Obviamente, una locura, es lo que comentaba Andreina y que coincido, el precio se empieza a alejar de la realidad. Por ahí comentamos, y también estoy de acuerdo, esos lotes de 50,000 y eso, ese ya no es el problema con esos lotes. Los lotes ya completamente urbanizados con casas, clubs, lagos, cascadas, etcétera, esos lotes ya cuestan tanto como bienes raíces lógicos en la ciudad de Mérida. O sea, ya el precio ya es una barbaridad cuando los que sabemos cuánto vale realmente la tierra en esas ubicaciones, pues son pocos pesos y lo venden en miles de pesos. Ya es un tema muy fuerte, pero no quiero desviar porque saben que es un tema que me apasiona. Pero sí les recomiendo, por supuesto, el libro País sin Techo, al que quiera entender un poco mejor de burbujas inmobiliarias, porque hay burbujas especulativas como la de los tulipanes, pero también hay burbujas inmobiliarias. Y Carla Escoffier habla de eso en su libro País sin Techo. El primer capítulo habla de Yucatán y habla de los lotes de inversión y explica por qué es una burbuja. ¿Por qué? Porque no existen usuarios. No existen usuarios para esos cientos de miles de lotes. Generan una cantidad de oferta tan brutal que pierde el valor de un bien raíz, se vuelve un commodity. Es como un grano, como si fuera arroz y frijol. Es sumamente dañino y la gente que ha comprado en este tipo de productos no puede revender, ni va a poder revender. No va a haber retorno sobre la inversión, no va a haber retorno de la inversión. Es un problema muy fuerte, es una burbuja. Carla Escoffier documentó un municipio que tiene 29 veces más lotes que familias viviendo en el municipio. ¿Qué municipio en la humanidad se multiplica por 29? Yo creo que antes se va a acabar el planeta de que ese municipio ocupe esos 29 lotes unifamiliares. Es evidentemente una burbuja, eso sí. No sé si ya reventó o no ha reventado, yo creo que no ha reventado, pero los asesores y desarrolladores que hayan hecho ese tipo de productos, cuando reviente, pues yo no sé a dónde se van a ir porque va a venir la gente a buscarlo, ¿no? Se les va a olvidar que el discurso fue en teoría honesto, porque la gente desesperada, cuando tengan un problema de salud de un familiar y no puedan ni siquiera recuperar lo que pagaron hace 5 años, pues se va a enojar.
En el caso de una ciudad que se vuelve popular, como lo es Mérida, sí hay fenómenos especulativos, pero no estamos hablando de una burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria es, imagínense de verdad, el juego de las sillas. Cuando se apaga la música, el que se quedó parado y perdió. ¿Okay? No existe más. Cuando una burbuja revienta, ¿qué pasa? Pues desaparece, no existe más. El mercado de la ciudad de Mérida, créanme, que va a existir durante mucho tiempo. No es el mismo fenómeno. ¿Qué sí es? A ver, los que lleven varias décadas en esto, bueno, al menos que estaban antes de 2008 en el sector inmobiliario, ya vivieron una burbuja inmobiliaria, no en carne propia, bueno, quizás sí algunos. Su servidor en 2008 trabajaba en una inmobiliaria que estaba 100% enfocada en clientes norteamericanos y canadienses. Bueno, y europeos, extranjeros, ¿no? Y pudimos sentir cómo cuando reventó la burbuja inmobiliaria en noviembre de 2008 en Estados Unidos, nos fuimos de 100 clientes a 0 de una manera súper sensible. Ahí sí reventó una burbuja inmobiliaria, lo mismo en España y en Grecia. ¿Y qué pasó? Porque hubo un gran elemento de irresponsabilidad. En ese caso, la banca. Lo mismo pasó en España. La banca, tú ibas con un comprobante que era una carta de que trabajabas en... Yo tengo un ejemplo muy claro, es que estudié en 2010 en la Complutense en España, y uno de los profesores dijo, es que vino de repente la persona que nos ayuda con el aseo, ¿no? Con la limpieza de la oficina, y nos pidió una carta que era una constancia de que trabajaba con nosotros. Y con esa, pues dijimos, pues sí, ¿por qué le vamos a negar una carta de constancia? Con esa carta fue y obtuvo un financiamiento, un crédito hipotecario para un piso, como le dicen allá, ya ni me acuerdo cuánto era, pero era una cantidad que tú dices, oye, pues relevante, ¿no? Voy a inventar 250,000 euros, o sea, para una persona que hace la limpieza. Y los bancos te estaban prestando dinero, no como la banca mexicana. Ojo, la banca mexicana es una de las bancas más responsables del mundo, que son salvajes con su spread y todo eso, con las tarjetas de crédito, eso sí. Pero la parte hipotecaria de los bancos en México es uno de los mejores sistemas en el mundo y son muy responsables. Trata de obtener un crédito hipotecario sin demostrar ingresos. No se puede. Y en Estados Unidos, ¿qué pasó? Que le prestaban dinero a los famosos ninjas. No income, no job or assets. ¿Se acuerdan? Entonces era gente pues, que, oye, si no tienes ni trabajo, ni ingresos, ni activos que respalden, y les prestaban dinero y no les prestaban el 80% como aquí o el 85%, les prestaban el 120%. Oye, porque pues te doy dinero para que compres tu departamento, para que lo amuebles y lo decores y para que pagues tus escrituras y para que te vayas de vacaciones, segundas hipotecas, una cosa tremenda. Y que obviamente los desarrolladores que dijeron, no, pues de aquí soy, y a construir, 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 construir. ¿Y qué pasó? Revienta la burbuja y los bancos se quedan con todo eso que construyeron los desarrolladores, se lo quedan en la panza. Y no es negocio de un banco. Ningún banco le gusta indigestarse con activos inmobiliarios. Así estaban los bancos en España. En la panza traían miles de bienes raíces. Eso es una burbuja. No es. ¿Ustedes ven que esto le pasa al segmento de la ciudad de Mérida? Por supuesto que no. ¿Qué sí está pasando? ¿Qué es lo que describieron algunos compañeros? Como todo en la economía, los que hayan cursado Economía 1, así como yo que llevé un tronco común en FECA de materias financieras también, y en la prepa, ¿qué nos enseñan?
todo ciclo económico son crestas y valles. Todo ciclo económico. La vida es así, son ciclos. Entonces, no es algo que está desapareciendo. ¿Ustedes ven que vaya a desaparecer el segmento inmobiliario de la ciudad de Mérida? Bueno, entonces creo que sí podemos unificarnos en lo que decía la compañera. Esa narrativa hay que eliminarla. No nos conviene a nadie, porque además no es cierta. ¿Ok? ¿Qué sí está pasando con el segmento? Nosotros, a ver, justo estos 20 años que les describo, yo solo había estado acostumbrado en el segmento inmobiliario de la ciudad de Mérida ir en esta dirección. Muchos de nosotros, ¿no? Pues, oye, los bienes raíces, pues sí, maravilloso, suben su valor, siempre. Y los gurús decían, oye, ya vamos a llegar a un punto, pero toda la discusión era en qué momento vamos a llegar a este punto de inflexión. Esta flecha verde que ven para aquí es el boom que vivimos. Y les puedo decir, y no tiene por qué cambiar, hay factores que nada de lo que les acabo de decir, ni Trump, ni los aranceles, ni la reforma judicial van a cambiar factores intrínsecos de Yucatán que lo convierten en una de las mejores ciudades del mundo para vivir, del mundo. Su gente, su orografía plana a nivel del mar, su situación geográfica, la única península que apunta al norte, nuestro tejido social, nuestras tradiciones, la amabilidad de nuestra gente, cómo todo este fenómeno migratorio que hemos tenido de otras partes del país vienen y abrazan este tejido social y se integran. Nuestras playas, nuestros pueblos mágicos. Oye, la playa yucateca es una de las mejores playas del mundo también. Es arena blanca, no hay rocas, es lo mejor para deportes acuáticos. Hay para todo tipo de deportes acuáticos, desde la pesca hasta el kitesurf, lo que sea. Son playas muy, muy lindas. Es una costa residencial, muy orgánica, si me lo preguntan a mí. Es un tema de second home. No es una costa llena de hoteles, recibiendo turismo, ¿no? Es un second home, como hay en muchas partes del mundo. Son múltiples los factores que no van a cambiar nunca de Mérida y de Yucatán. El fenómeno migratorio continúa. O sea, no estamos hablando de un tema de que la demanda haya crasheado significativamente. La demanda sí ha bajado, ¿ok? Sí ha bajado. ¿Por qué? Por los factores que ya explicamos. Hay incertidumbre, da miedo, lo entiendo. Pero ¿qué pasa si todos nos paralizamos y dejamos nuestro dinero en CETES? Nos perjudicamos todos a nosotros. Casi que el otro día estaba pensando, oye, si entre desarrolladores todos nos autocompramos departamentos. Hay una historia de Winston Churchill que dijo en época de la Guerra Mundial, dijo, necesito activar la economía, y ofreció, ya no me acuerdo cuántos pounds, cuántas libras a la población. Hagan de cuenta que 1,000 libras a todo el que vaya a su patio trasero y cabe un hueco de ciertas dimensiones, y luego le vamos a pagar 1,000 libras a todo el que lo vuelva a llenar. ¿Qué pasó? O sea, es más o menos como el dinero que da nuestro gobierno, pero a cambio de activar la economía. Bueno, pues como sea, esos 2,000 pounds que tenían, estoy inventando las cifras, la verdad es que no me acuerdo, pues eso hizo que la gente se activara y saliera y consumiera y girara el dinero. No estoy diciendo que es la solución, recuerden que no soy un especialista de la economía, pero si todos nos mantenemos paralizados con el dinero en los CETES, ahí protegiditos, la misma narrativa negativa, incluso me atrevería a decir histeria colectiva, nos está perjudicando.
¿no? Entonces, a nadie le conviene una narrativa negativa. Mi socio René reflexionaba el otro día de manera increíble, la verdad me abrió mucho los ojos. ¿Qué ustedes sienten hoy que hay más incertidumbre que la que teníamos en marzo de 2020 cuando estábamos encerrados por la pandemia? No. ¿Y qué pasó? La verdad, sabiduría de mi socio René, la gente que invirtió en bienes raíces hoy, 5 años después, la historia lo ha demostrado una y otra vez, ¿no? De hecho está la frase, ya no se me fue el autor, igual y ahorita me lo recuerdan, pero la mejor inversión de bienes raíces siempre es la de hace 5 años, ¿no? Este es el momento de invertir en bienes raíces. Las grandes fortunas, todos los ricos lo dicen, sus fortunas vienen de que tuvieron, voy a cambiar lo que pensé, mucho valor para invertir y darle para adelante en momentos de incertidumbre. Entonces dice René, oye, si la nueva normalidad es la incertidumbre, pues ¿cómo no nos vamos a acostumbrar a la incertidumbre? Lo ha demostrado una y otra vez. Estamos en el producto correcto. Los bienes raíces lo han probado una y otra vez a lo largo de la historia en todas las latitudes. Entonces, pues, ¿qué pasa? Llega un punto en el que efectivamente, como decía aquí el compañero de lentes, ¿cómo te llamas? Raúl. Pues sí, la oferta rebasa a la demanda, ¿no? ¿Qué pasó en 2020? Pues empezamos, oye, una vez que pasó el periodo de incertidumbre, empezamos a vender y todos estos años fueron muy buenos. Pero atrajo a toda esa serie de jugadores que les comenté, nos llenamos de proyectos sin diferenciación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los desarrolladores no entendió lo que llevamos años diciendo. Les juro que su servidor lleva usando esta gráfica explicando lo de la burbuja inmobiliaria, etcétera, desde hace varios años. Lo digo en mis posgrados, en la Marista, en todos lados donde participo, llevo varios años diciendo, estamos en esta dirección. Los gurús se pelean diciendo en qué momento vamos a llegar a este punto de inflexión, pero no es una burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a, ojo, desacelerar? Esos sí son términos correctos. Empezamos a desacelerar. Y lo que era esperado, y llevo años diciéndolo, y eso es algo positivo para el mercado. Yo sé que en este momento se siente gacho. Es como cuando estás en un avión y tienes un poquito de turbulencia. Entonces, ¿qué es esto, no? Y si les ha pasado que están en el avión y que deje de volar, no sé, o sea, que empiece como a descender 2 segundos, que se sienten como 20, se siente horrible, ¿ok? Entiendo cómo se pueden sentir muchos compañeros desarrolladores, entiendo cómo se pueden sentir ustedes como asesores inmobiliarios y que vivimos de la venta inmobiliaria. ¿Es incómodo lo que estamos viviendo? Sí, sí es muy incómodo. Pero ¿qué va a pasar con tanta incomodidad? ¿Y qué va a pasar con muchos proyectos inmobiliarios que sí van a fracasar? ¿Por qué van a fracasar? Porque no entendieron que meterse a desarrollar proyectos inmobiliarios es un tema muy serio. Hoy por hoy, yo no le recomendaría a nadie que se inicie como desarrollador, ¿no? En el mundo, su servidor que le gusta practicar kitesurf, es como que te salgas a un huracán, ¿no? Siendo un aprendiz, ¿no? O sea, perdón, pero no. Yo he logrado salir a algunas tormentas, pero prácticamente a navegar, ¿no? No a saltar y hacer trucos. Y oye, desarrollar un proyecto inmobiliario es zapatero a su zapato, ¿ok? Lo mismo con asesores inmobiliarios. ¿Qué le dirían a una persona que dice, estoy considerando ahorita entrar a vender bienes raíces?
No le dirían, oye, creo que estás llegando un poquito tarde a la fiesta. Pues lo que estamos viviendo se llama, y me encanta, perdón, selección natural. Y eso nos conviene a todos. ¿Le conviene a Yucatán? Sí, le conviene a Yucatán. Que todos los cortoplacistas, los improvisados, los oportunistas digan, como que esto del segmento inmobiliario no está tan padre, mejor ya no hago otro proyecto, mejor me salgo. ¿Nos conviene? Sí, sí nos conviene, porque son los que generan oferta enfocada en 100% especulación. Ese tipo de oferta que está diseñada para inversionistas y para retorno sobre la inversión, y que un desarrollo completo, el 100% de las unidades se vende a un 100% de propietarios que pretende darlo en renta o dejarlo en el pool de rentas. Imagínense, tenemos que entender que los proyectos inmobiliarios se tienen que diseñar sí o sí para usuarios, ya sea porque el comprador pretenda vivir feliz el proyecto inmobiliario, o bien porque el comprador pretenda darlo en renta a una demanda real de usuarios. ¿Y qué va a buscar? Que sus inquilinos vivan felices. ¿Para qué? Para que le paguen puntual la renta y para no tener meses de vacío. Es decir, no es que esté mal la especulación, no es que esté mal venderle a un inversionista, pero cuando un desarrollador estás viendo que está planeando el 100% de su oferta para inversionistas, mucho ojo, mucho ojo. Ahí está desequilibrada la oferta, va a estar desequilibrada la oferta con la demanda. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Entonces, estamos en un periodo que se llama, ahora sí va la palabra, para que puedan interrumpir a todo mundo, por favor, y decirle, no estamos hablando, no hay una burbuja inmobiliaria en la ciudad de Mérida. Estamos viviendo una corrección de mercado. Es eso. ¿Qué pasó? Que en este momento hay mucha más oferta que la demanda. ¿Y qué características tiene esa oferta? No está diferenciada. Todos hicieron lo mismo de la misma manera. Entonces tienes mucho de lo mismo de la misma manera y menos clientes. Eso equivale a inventarios estancados. ¿Alguna duda o comentarios aquí? ¿Qué es lo que propongo? Dentro de este all-in de la responsabilidad, lo que propongo es que los asesores hagamos las preguntas correctas para tratar de identificar con conocimiento de causa qué grupos desarrolladores sí están en esto de manera seria y responsable, qué grupos de desarrolladores sí están blindando el dinero de los que les precompran. Ahora estoy refiriéndome específicamente a las preventas, porque sí está muy bien agarrar la lana de alguien que te precompra un departamento, ¿no? O un producto inmobiliario, el que sea. Pero el desarrollador tiene una responsabilidad tremenda para blindar ese dinero de usuarios confiando. Entonces nosotros como desarrolladores, nosotros como asesores inmobiliarios profesionales que además pertenecemos al One Billion Club de New Mérida, nosotros sí tenemos que hacer las preguntas correctas. Ustedes respóndanme, ¿estamos hoy en posición de vender un proyecto inmobiliario de un grupo que nunca ha entregado ni un solo proyecto? Es decir, es nuevo y acaba de entrar a esto y pues no, pues tienen lana los socios y ya contrataron un buen arquitecto. ¿Venderían ese tipo de producto? Un desarrollador, créanme, que del 0 al 1 hay un gran trecho. Con un proyecto inmobiliario que hayan entregado bien, ¿ok? Puedes asumir que, ok, ya tuvo algo de experiencia. Pero podemos estar de acuerdo en que mientras más proyectos haya entregado el grupo desarrollador, mejor, o reduce la incertidumbre
de la consecución de los objetivos del inversionista. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues el historial del desarrollador es importantísimo. Perdón, yo ya no tengo inmobiliaria, pero yo bajaría absolutamente todos los proyectos de todos los grupos desarrolladores que nunca han entregado ni uno. ¿Para qué me voy a arriesgar a vender si no sabemos si hacen bien su planeación financiera, su alineación del producto con el mercado, si blindan la ejecución de su obra, cómo diseñan su mezcla ponderada de capital, si financian sus proyectos con crédito puente de la banca mexicana? Vamos a entrarle a punto por punto. Si alguien llega a estar en desacuerdo con algo que digo, por favor que levante la mano para enriquecer la conversación. ¿Cómo se fondean los proyectos inmobiliarios? Créanme que siguen habiendo nuevos desarrolladores o nuevos jugadores del mercado que creen que con el dinero de las preventas van a completar su proyecto. Se los juro, nos vienen a ver a New Mérida. Desde que escuchamos eso es un red flag, es un, oye, gracias por participar, ¿no? Y recomendamos no entrarle ni siquiera. De verdad es un tema fuerte. ¿Cómo se financia un proyecto inmobiliario? Básicamente crédito puente. La mezcla ponderada de capital incluye pues capital semilla, ¿no? Para poder ya sea comprar o lograr la aportación de un terreno, financiar el soft cost, que es proyecto, permisos, etcétera, todos esos gastos iniciales de un proyecto inmobiliario. Y luego, sí, en el momento en el que puedes salir a prevender, entonces sí empieza a entrar dinero de las preventas. Pero es poco y cada vez es menor, porque como hay mucha oferta, entonces hay guerra de formas de pago. Entonces, solo los grupos, ese dinero de las preventas te da para llegar a la obra o iniciar en el caso de Dorada les puedo compartir, ahora tenemos una muy buena reserva de capital de dinero en las preventas, por lo cual ya le estamos entrando al tema de obra con capital propio del proyecto y no estamos iniciando, o sea, no estamos con el crédito puente de inicio, lo cual es muy sano y es muy bueno, pero lo normal es que para el momento de la obra ya tenga que entrar el crédito puente. Y ojo, por favor, todos, nadie de aquí se vaya sin este punto en específico. No comercialicemos productos de grupos que no tienen créditos puentes. En este momento ya no pudimos arriesgarnos como antes de, sí sale. ¿Por qué? Porque había mucho viento, había mucha tracción en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues de las ventas, y entonces como había ventas, pues luego el desarrollador pues consigue tickets de inversión con sus amigos y sus familiares y ve cómo medio salga la obra, ¿no? En este momento, si no hay crédito puente, si no estás, ojo, cuando sale un proyecto de preventa, y vaya que nos gusta vender la etapa de Friends and Family a todos los aquí presentes, en ese momento todavía no hay un crédito puente aprobado, ¿no? Porque uno de los supuestos para aprobar el crédito puente es un porcentaje ya de preventas previas, ¿no? Pero sí elijamos trabajar con grupos que están acostumbrados a financiarse con la banca mexicana de crédito puente. ¿Por qué? Porque la banca mexicana te revisa todo lo que te puedas imaginar y más. Te hacen todo tipo de due diligence. Solo integrar el expediente técnico es algo que solo los proyectos que de verdad son los que nos convienen para nuestros clientes, para que nuestros clientes logren sus objetivos. Solo esos proyectos logran cumplir un expediente técnico de un crédito puente, ¿no? En nuestro caso, en escala urbana, trabajamos con Grupo Financiero Banorte, que es uno de los más rígidos, los más estrictos. Y te integran en ese expediente técnico todo lo que te imagines. Permisos, todo tiene que estar. Hasta manifiesto de impacto ambiental, licencia de construcción, todo lo que se imaginen.
Oye, proyecto ejecutivo, sí, lo revisan todo, planos, coordinación de ingenierías, estructural, instalaciones, todo. ¿Quién va a comercializar? New Mérida, ok, es palomita porque ya lo conocen muchos comités nacionales de créditos puente de distintos bancos. ¿Quién va a dirigir la obra? Urbánica, perfecto, ya lo conocen también varios comités. Es decir, necesitan acreditar la experiencia. ¿Quién va a desarrollar escala urbana? Perfecto, ya lo conocen los bancos. De hecho, una vez que ya tienes historial crediticio, me refiero al tema puente, con los bancos, luego todos los demás bancos empiezan a pelear por financiarte tu proyecto. Y todo eso lo van integrando. Oye, ¿quiénes son los socios? Porque no es solo un tema de solvencia económica, es un tema de solvencia moral. Los bancos, de verdad se los digo, he platicado con varios directores regionales de distintos bancos y todos te dicen, yo le apuesto a la persona. A fin de cuentas, las personas que están detrás, los valores, todo lo demás son supuestos que tienen que existir para que un proyecto sea acreditado. Pero las personas es lo que prevalece. Y así pasamos comité, después del técnico, comité de riesgo, comité de crédito, comité jurídico. Y ya que se pasan todos los comités, vas a un comité nacional en donde está el de Monterrey, el de Guadalajara, el de Ciudad de México y bombardean el proyecto para ver si es acreditable, ¿no? De hecho, tratan de prácticamente, o sea, es muy difícil obtener un crédito puente. Bueno, ¿qué mejor due diligence pueden aspirar ustedes como asesores inmobiliarios que el que ya hizo un gran inversor institucional, como lo es un banco? En este caso, Green, por ejemplo, tenemos crédito puente con Banorte y está asegurado de principio a fin la obra. Todos los recursos de la obra ya están garantizados. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tienen el crédito puente y aún así le terminan, se van? Hay un caso en particular, y lo conozco, por eso pregunto. Pues ese ya es un tema muy serio y muy de fraude, ¿no? Nombres. O sea, lo que voy es de que la garantía de la que nos hablas, de que ya eso es una garantía, es como, a ver, Mira, ya te entendí. Mira, la respuesta es esta. Nadie va a permitir que un cofre de un tesoro que ya tiene doblones españoles en el fondo se hunda y se quede en el fondo del mar. el banco responde. El banco no solo tiene garantías adicionales, el terreno en donde se está desarrollando el proyecto inmobiliario es su garantía y siempre vale mucho más de lo que la desarrolladora le debe al banco. El banco se encarga. A los clientes, el banco responde. Bueno, a todos prácticamente. ¿Por qué? O sea, es un problema. Oye, el que está obligado con los clientes es en tu caso, el que se peló. No es mi caso. No, o sea, en el caso que propones, el que se peló es el que está obligado con los clientes. La suerte no entera, claro. Hay todo tipo de mecanismos. No quisiera entrar tan técnico, pero incluso el que aportó la tierra tiene cláusula de reversión. Hay hay una línea de primero en tiempo, primero en derecho. Hay un montón de temas, pero si es el caso que mencionas, el que estoy pensando, es un caso terrible. Por eso, o sea, porque eso abona todavía más en un sentido de responsabilidad, ¿no? Por eso no es el único factor que propongo, el tema de contar con un crédito puente, pero utilicen este silogismo. En el caso de Green, oye, si un banco está apostando 220 millones de pesos a un proyecto, ¿no crees que sería un silogismo correcto asumir que el dinero de tu inversionista que va a comprar un departamento de 2.5 pudiera estar más seguro en un proyecto en donde hay un inversor institucional que ya revisó hasta la cocina? Entonces, por eso, de verdad, pregunten, no volvamos a vender. En este momento, las ventas que estemos logrando, pues serán menos que antes. Entonces, apostemos a grupos responsables. ¿Había otra pregunta por ahí? Dije, nada más, entonces nos queda claro que esos desarrolladores que no cumplen el tiempo
es porque no hacen eso precisamente que hay que hacer. Por ejemplo, planeación financiera. Se sorprenderían, de verdad, perdón que sea medio vehemente con mis opiniones, pero se sorprenderían de la gran cantidad de proyectos inmobiliarios que no tienen una planeación financiera correcta. Hacen estados de resultados lineales. Voy a vender tantos departamentos de tanto dinero, eso me genera un ingreso neto y me va a costar construirlo tanto y los permisos tanto y tanto y tanto y me va a quedar tanto. Y no se imaginan que una planeación financiera va mucho más allá de un resultado lineal. Es correr un estado de flujos en el tiempo, con una serie de supuestos que ni siquiera el mejor académico financiero puede saber. Solo un desarrollador responsable, con conocimiento de mercado, con estadística, con feeling y pulso puede decir, vamos a absorber un departamento al mes, por ejemplo. Hay grupos de esos que vinieron de Ciudad de México que pensaban que iban a absorber 7, 9 departamentos al mes de esos departamentos enormes y caros. Completamente irreal. Entonces, el que no entiende que no es un estado de resultados lineal, sino una serie de supuestos responsables y conservadores que tienen que suceder en el tiempo, agregándole inflación, jugando a pronosticar inflación, jugando a pronosticar tasas de interés, porque los créditos puente salen en TIE más, en nuestro caso 3.5 para que tengan una referencia, pero algunos TIE más 4, TIE más 5, TIE más 6. Entonces esta TIE en el tiempo puede bajar o puede subir. Tienes que pronosticar tu tasa de interés. Tienes que pronosticar tus flujos, tanto los que entran como los que salen. Tienes que pronosticar las ventas, la absorción. Entonces no es un tema sencillo. Y los que no hacen planeación financiera correcta salen súper baratos, ¿no? Entonces, porque piensan que van a salir así. Dicen, no, pues no sé por qué ese sale tan caro. Y es donde, ya no sé de quién, de alguno de ustedes, vi un reel el otro día de no te vayas por el precio. Y yo dije, claro, no te vayas por el precio, porque lo barato sale caro. Ese que está saliendo a vender piensa que la obra le va a costar X, pero no asumió inflación en el tiempo y se va a llevar una tremenda sorpresa cuando coste su obra. Y no va a salir, entonces o no va a suceder el proyecto o van a llamar a los clientes a decirles, oye, pues si quieres continuar, pues más, y si no, pues te devuelvo tu lana y sin penalizaciones. Una serie, ya no sabemos el cuento, ¿no? Entonces, es donde les digo, la incompetencia de la competencia, pero lo más triste es que veo asesores, colegas nuestros, vendiéndoles a gente que no hace planeación financiera. Y luego, ante el cliente, pues los que sí costean bien y presupuestaron todos los supuestos y pronosticaron bien, parecemos caros, ¿no? Es desgarrador ver cómo, pues sí, muchos de nuestros asesores siguen yéndose por la finta y lo primero que agarran una lista de precios y la dividen entre los metros cuadrados del departamento y, a tanto el metro. Y no, asegurémonos, preguntémonos, oye, ¿hacen proforma financiera? ¿Sí? ¿Cuánto pronosticaste tu tasa de interés, tu costo financiero, el costo de tu mezcla ponderada de capital? Si te hace una cara como de, ¿qué es eso? Ponte a correr, ¿no? ¿Qué porcentaje de inflación le pronosticaste? En fin, due diligence legal, todo lo que les comento que también hace el banco. Pero sobre todo diseñado para usuarios. Eso es lo más importante que hay que entender. Ya se acabó esa época de decir, ok, el terreno, ¿cuánto da? Perfecto, 80% de cost, usémoslo todo. ¿Cuánto puedo usar de altura? No, pues el doble del ancho de la vialidad, usémoslo todo. Porque mientras más se diluya el costo del terreno en más metros cuadrados vendibles, más rentable. Y en función de cajones de estacionamiento, y en función de tickets, y todas las lógicas, y en función de formas de pago,
Y todas esas lógicas que son muchas veces necesarias, porque oye, pues es la regulación, el número de cajones se tiene que dejar porque pues es el reglamento de construcción de la ciudad, pero si solo utilizamos esas lógicas y maximizamos el tamaño del negocio y no sabemos administración de riesgos, esa es otra. La gente, los desarrolladores no tienen ni la más mínima idea de qué es administración de riesgos. Pues en ese sentido estamos fallando. Y el nombre del juego, y volviendo al ciclo, desde que estábamos en esa flechita verde, llevo muchos años diciéndolo, el nombre del juego para los desarrolladores se llama entender que lo que tenemos que hacer es entregar valor a los usuarios, entregar valor. El que no esté clavado con entregar valor, el que esté solo pensando en cómo va a vender y cómo va a ganar, ya no a la larga, ya va a empezar a desaparecer. Entonces, ya estamos en esta selección natural. De verdad, esa planeación financiera que no hacen muchos proyectos hoy por hoy que están allá afuera, están quebrados. Pero si ni siquiera venden, no van a suceder. Y son gente que se va a salir del sector. Estamos entrando en una etapa de maduración y solo vamos a permanecer los asesores inmobiliarios y los desarrolladores inmobiliarios que entendamos que el nombre del juego es entregarle valor al usuario. ¿Estamos? Ya me pasé un poco de tiempo. Bueno, producto alineado con el mercado. No tienen idea de cuántos desarrolladores vienen a vernos a New Mérida y decirnos, oye, ¿sabes qué no hay en el mercado? Departamentos realmente grandes. Imagínate una torre exclusiva, pocas unidades, pero departamentos enormes. No es real. Entonces, nosotros tenemos un mandamiento en New Mérida. No tomamos proyectos que hayan sido previamente diseñados. Si nosotros no alineamos el producto con el mercado, si nosotros no le decimos, es más, si nosotros no trabajamos el concepto del proyecto antes que la arquitectura y no nos sentamos con el arquitecto como un pain in the ass a hostigarlo y decir, estos son los tickets que me tienes que entregar, con este programa arquitectónico, con este mix, este porcentaje para poder mixear el producto y las tipologías, con estas amenidades, con estos factores cualitativos, con cajones no de 2.35 porque te los permite la ciudad para autos compactos y sigue. Tenemos un proceso que se llama CIMEX, que es la simulación de la experiencia. Pues si no alineamos el producto con el mercado, no lo tomamos. ¿Por qué? Porque sabemos, lo hemos aprendido de fracasos obviamente, y sabemos que cuando intervenimos en ese proceso tenemos mucho mejores resultados. Y un inventario que se estanca por no estar bien alineado con el mercado, pues es súper peligroso, sobre todo para los primeros que precompran, ¿no? Los primeros que precompran agarraron las mejores unidades y luego si no se venden las demás porque no están bien alineadas. Entonces hay que acudir a grupos que sabemos que saben alinear un producto con el mercado. A fin de cuentas, valor, la entrega de valor al usuario. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Y otra muy importante, ¿por qué estamos soportando a muchos grupos desarrolladores que no nos respetan, no nos valoran? Trabajemos solo con grupos que sí nos valoran, que nos invitan a ser mejores, que nos pagan felices las comisiones, en donde sabemos que nuestros registros y nuestros seguimientos a clientes van a estar seguros, que no va a ir el equipo interno de ventas de la desarrolladora a tratar de quedarse con nuestra venta y saltarnos. No, vayamos con los que sí valoran. Oye, porque ser un asesor inmobiliario profesional no es fácil. Ustedes le están dedicando tiempo a profesionalizarse en este momento y muchos de ustedes se certifican y se capacitan y trabajan. Perdón que lo diga, pero es lo que es hoy por hoy, es ese mito de que el sector inmobiliario se gana mucho dinero trabajando poco. Oye, perdón, todos aquí sentados sabemos que este negocio no hay hilos negros, no hay
secretos, es hard fucking work, perdón, pero es lo que es, hay que trabajar, ¿no? Entonces, vayamos con los grupos que saben valorarnos a los que somos asesores inmobiliarios desde hace varios años y que estamos trabajando. Es una recomendación que yo hago, porque al tener el 100% de la oferta inmobiliaria en nuestros sitios web, le estamos haciendo daño a todo nuestro segmento y a nosotros mismos. ¿Para qué? Hagámonos especialistas en pocos grupos. Fer Juárez me compartía el otro día su filosofía. Fer, creo que solo trabajas con Simca, Idesco, Escala Urbana, correcto, y Desur, párale contar. Ese modelo me parece muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te permite enfocarte, especializarte, aprenderte a profundidad, hacer eficiente tu gasto de marketing? Porque si permites que todos los asesores del inmobiliario y todos traigamos, no, yo gané este Master Broker y yo gané este proyecto y estamos mete y mete proyectos, pues todo el mundo va a querer publicidad para el proyecto que metió porque le toca un cachito de la comisión. Pero si eliminamos esa parte de la comisión, porque la neta no vale nada obtener el inventario de un grupo desarrollador o de un Master Broker porque estamos abiertos para vender, ya no son exclusivas, eso vicia todo. En cambio, si seleccionamos un grupo en el que todos los asesores del equipo de la inmobiliaria estamos de acuerdo en que vamos a trabajar con estos grupos y vamos a meterle una campaña de marketing a que consideramos que es altamente comercial y entonces nos repartimos los leads, pues funcionamos en una lógica muy diferente. Nos especializamos. Qué flojera estar actualizando el inventario del 100% de la oferta de una ciudad. Pero bueno, trabajemos con los que nos tratan bien y no trabajemos con los que no tienen historial, no trabajemos con los que no saben alinear sus productos con el mercado. ¿Por qué no alinean bien los productos con el mercado? Me voy a hacer un lado para que tomen. Y se las hago llegar, con mucho gusto a todos. Bueno, los que no saben alinear productos con el mercado suelen ser los que no nos valoran como asesores. Porque si no tienen el pulso, ¿qué es lo que pasa? Que en casa, en The Real Estate Hub, tenemos a New Mérida, que pues aquí está todo el equipo, tienen un pulso comercial tremendo, pero aún así muchas veces estamos llamando a los asesores para que nos ayuden a diseñar desde el esquema inicial de un proyecto inmobiliario. Entonces, esos que no salen, es una arrogancia, es no pensar en el usuario. Porque ¿de qué sirve diseñar? Sí, departamentos grandes. Muchas veces son gente de dinero, que piensa, pues es que un departamento grande, con pasillos amplios, bueno, sí, pero no obedece a la realidad microeconómica de las familias mexicanas. O sea, está muy padre lo que dices, pues sí, a todos nos gustaría vivir en un departamento más grande, eso sin duda, pero si no lo puede comprar la gente, se va a estancar en detrimento de los pocos que sí te precompren. Mala planeación financiera, peor, historial de incumplimientos, proyectos diseñados para especular, cuando la especulación es preponderante a correr. O sea, de verdad, si el 100% va a intentar rentar o revender, pues eso significa que hay, al menos en ese universo, una sobreoferta desproporcionada en detrimento del valor del bien raíz. Y finalmente, el dinero del proyecto no se toca. Cuando ustedes ven que un desarrollador está viviendo la gran vida, sobre todo de manera acelerada, ojo, hay una red flag tremenda ahí. No estemos, a ver, para no referirme a nadie que esté hoy por hoy en el mercado, un grupo que no sé si es el que mencionaba la compañera, llegó hace muchos años y llegó y muy flashy con sus showrooms, sus maquetas virtuales y bueno, una cosa, y hicieron varios proyectos. A todas luces habían red flags y me sigo enterando de compañeros que vendieron en ese grupo.
yo como su servidor en esa época, pues yo estaba al frente de un equipo de corredores, de asesores inmobiliarios, y fuimos a ver y dije, de plano esto no lo vamos a vender. Y no vendimos ni uno, nunca, gracias a Dios. Ya saben de qué grupo estoy hablando, ¿no? Empieza con A. Y lo digo porque pues ya es un grupo que defraudó a mucha gente. Y eso nos pega a todos, nos perjudica a todos, porque la confianza en la preventa disminuye cuando ocurren esas situaciones. No, a ningún desarrollador le da gusto ver que otro desarrollador reviente y que no pueda concluir un proyecto inmobiliario. Créanme, a ninguno. A menos que tengan un tema personal con el otro, pero es malo para el segmento. Entonces, aguas con las red flags. Les pongo como ejemplo Green. Perdón, pues obviamente, pues ¿de qué más voy a hablar? Green es un proyecto en donde hoy la gente no precompra viendo renders. Construimos un módulo muestra con 5 departamentos muestra. No sé si existe un proyecto en Yucatán que tenga 5 tipologías muestra completamente amuebladas, equipadas y decoradas. Pero para que el prospecto no compre viendo renders, que ojo, hoy todo mundo logra renders increíbles. No se vayan con eso. Y tenemos recorridos renderizados también. Pero no hay nada como poder recorrer una tipología y saber exactamente qué es lo que estás comprando. Un proyecto como Green, con crédito puente, garantizando el 100% de la ejecución de la obra, con una institución que es el grupo pues, financiero más fuerte de México, como dice su eslogan. Un proyecto que está bien alineado el producto con el mercado. Déjenme decirles que en Green este año hemos vendido 14 o 15 departamentos. Esa absorción son varios meses de 2 departamentos. Creo que un par de unos nos llevamos por allá. Brincos y eran muchos desarrolladores. ¿Y saben por qué se vende y se sigue vendiendo? Y hoy en la mañana recibimos una oferta de otro. ¿Ya se apartó? Porque entendimos que el nombre del juego era entregar valor. Simple y sencillamente. Porque si ustedes van hoy a Green, van a ver que la propuesta de valor está ahí. La vegetación baja, media, alta, los aerogeneradores, las piscinas, los carriles de nado, todos ejecutados con los mejores materiales, el bar a medio nivel hacia abajo. ¿Alguien no ha ido últimamente a Green? ¿Alguien lleva más de 6 meses sin ir a Green? Levante la mano sin pena. Bueno, en septiembre les vamos a invitar a todos ustedes a la inauguración de la primera etapa de Green. Y les prometo que se van a quedar con la boca abierta. Se van a sorprender del entregable que vamos a lograr en Green. Entonces, eso, una obra avanzando, dinero garantizado, velocidad de mercado, porque ojo, pues si estás viendo un inventario estancado y te avientas a venderlo solo por lograr una comisión, probablemente estés comprando un problema para el futuro con ese cliente. A fin de cuentas, el tamizaje máximo es: yo compraría este proyecto. Si la respuesta es sí, vende en ese proyecto. Si la respuesta es no, no vendas en ese proyecto. Así. Y ese que la camisa le caiga a quien le caiga y hagámonos esa prueba. A fin de cuentas, cuando tenemos duda en el comité entre los socios de New Mérida de admitir a un grupo desarrollador o un proyecto, esa es la última pregunta que nos hacemos. Y la verdad es que ha votado la admisión de varios proyectos. All in por la responsabilidad. Vale la pena. De verdad, Yucatán lo merece. Ustedes lo merecen. Sus carreras como asesores inmobiliarios lo merecen. Sus inmobiliarios lo merecen. Sus hijos los merecen. Sus nietos, cuando los tengan, lo merecerán. Un mejor Yucatán, y es la propuesta que hacemos en One Billion Club. Un all-in por la responsabilidad, porque estamos convencidos que también ese es el camino para ganar más dinero y a largo plazo. Recuerden que no queremos
llegar rápido, lo que queremos es llegar lejos y mucho Yucatán para muchas generaciones. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas y respuestas.